Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos y el día de hoy vengo a presentar el accidente nuclear de Three Mile Island. Se trata del peor accidente nuclear en la historia de los Estados Unidos, ocurrido el 28 de marzo de 1979. En una mañana aparentemente normal, una combinación de fallas mecánicas, errores humanos y deficiencias en el diseño desencadenó una crisis en la planta nuclear de Three Mile Island, ubicada en Pensilvania. Aunque el desastre no provocó muertes directas, marcó un antes y un después en la industria nuclear mundial. Hoy presentaremos qué ocurrió, cómo fue que sucedió y cuáles fueron las consecuencias de este accidente que aún resuena a más de 40 años de haber ocurrido. Three Mile Island albergaba dos reactores nucleares. El reactor número 2 era un reactor de agua presurizada que había comenzado su operación comercial en diciembre de 1978, apenas 3 meses antes del accidente. La central estaba ubicada en una isla sobre el río Susquehanna, a unos 16 kilómetros de la ciudad de Harrisburg. La madrugada del 28 de marzo de 1979, todo parecía estar en orden. Pero a las 4 de la mañana se produjo una falla en el sistema secundario de enfriamiento. A partir de ese momento se desencadenó una serie de eventos que los operadores no pudieron controlar a tiempo. El problema comenzó con una bomba de agua que dejó de funcionar en el circuito secundario, encargado de eliminar el agua del reactor. Como consecuencia, la presión en el sistema primario aumentó rápidamente. Para aliviar la presión, una válvula de alivio se abrió automáticamente. El problema fue que, aunque la presión bajó, la válvula no se cerró como debía. Esta válvula atascada permitió la continua pérdida de refrigerante del núcleo del reactor. Los operadores no se dieron cuenta del problema porque los instrumentos no mostraban de forma clara si la válvula estaba abierta o cerrada. El indicador de nivel bajo de agua en el reactor se hallaba cubierto por una hoja antigua de otro indicador por encima de este. Además, la interpretación errónea de señales pensaron que había demasiada agua en el reactor, cuando en realidad se estaba vaciando. Pensando que se trataba de un error en el indicador de nivel de agua, situación que había ocurrido con anterioridad en la central, desconectaron los sistemas automáticos de inyección de emergencia de agua. Como la válvula seguía abierta, se terminaron drenando más de 32,000 galones de agua al reactor, agua que cayó dentro del sistema de contención del reactor y posteriormente a otro edificio de acumulación donde se liberarían gases radiactivos al exterior. El resultado fue que el nivel del agua dentro del núcleo bajó tanto que dejó al descubierto las barras de combustible que contenían el material radiactivo. Sin el agua en el interior, la temperatura se elevó. El núcleo del reactor se sobrecalentó y comenzó a derretirse. Una fusión parcial del núcleo. Tiempo después, se comprobó que, de no haber interrumpido los sistemas automáticos de la planta, esta serie de eventos se habrían considerado poco más que un incidente menor. La situación fue crítica. El diseño de los instrumentos de control dificultaba la interpretación de lo que realmente ocurría. La máquina que imprimía los valores del reactor era lenta. Se estipula que revelaba datos con un retraso de 2 horas con lo que acontecía en la realidad. No había una visión clara del estado del reactor. Los operadores carecían del entrenamiento adecuado para enfrentar un evento de este tipo. La fusión parcial del núcleo liberó gases radiactivos al sistema de contención y posteriormente una pequeña cantidad fue liberada al ambiente, principalmente xenón 133 y kriptón 85.
además del agua contaminada que aún se hallaba dentro del edificio de contención del reactor. No se produjeron niveles de irradiación externa que pusieran en peligro inmediato a la población, ni hubo casos documentados de incorporación de material radiactivo o contaminación interna masiva. Sin embargo, el temor a la exposición causó pánico. Miles de personas evacuaron voluntariamente la zona, aunque las autoridades solo recomendaron la evacuación para mujeres embarazadas y niños pequeños dentro de un radio de 8 kilómetros. Durante los primeros días, el equipo de la planta, junto con expertos de la Comisión Reguladora Nuclear, NRC, trabajó para estabilizar el reactor. Se restablecieron los sistemas de enfriamiento, se selló la válvula atascada y se controló la presión del sistema. También se monitorearon los niveles de radiación dentro y fuera de la planta constantemente. Para mitigar el temor al público, se realizaron ruedas de prensa y se proporcionó información, aunque en ocasiones fue tardía o confusa. Mucha de la información ofrecida fue mal recibida en un comienzo, puesto que el portavoz solía contradecirse en sus declaraciones sobre lo que sucedía en el interior de la planta, perdiendo credibilidad ante el público. Con el tiempo, estas declaraciones fueron tomando más sentido de la mano de expertos en el área nuclear. Esto sumado a una visita que realizó el presidente Jim Carter a la planta de Three Mile Island, favoreciendo la opinión que el público tenía sobre el accidente. Sin embargo, esto no evitó que se realizaran numerosas protestas en el área y que muchas personas decidieran abandonar las localizaciones cercanas tras los sucesos ocurridos aquel 29 de marzo. La remoción del combustible dañado y la descontaminación de la planta tomaron más de una década, completándose en 1990. Oficialmente no se registraron muertes ni enfermedades inmediatas causadas por la radiación del accidente. Sin embargo, la población local vivió momentos de gran incertidumbre y miedo. Se realizaron estudios médicos y epidemiológicos para evaluar posibles efectos a largo plazo. Algunos habitantes denunciaron problemas de salud, pero las investigaciones no encontraron pruebas concluyentes que vincularan directamente a esos casos con el accidente. La respuesta médica incluyó monitoreo, estudios de salud y asesoramiento psicológico a comunidades cercanas. Médicamente no se detectaron aumentos estadísticamente significativos de cáncer ni efectos genéticos, según la mayoría de los estudios oficiales. Sin embargo, el miedo persistió durante años. Psicológicamente, el impacto fue profundo. Ansiedad, desconfianza hacia las autoridades y trauma colectivo. Muchas personas aún hoy recuerdan el evento como una amenaza a su seguridad. Desde el punto de vista ambiental, la liberación de material radiactivo fue mínima en comparación con otros accidentes como Chernobyl o Fukushima, y el impacto ecológico fue considerado bajo. En términos económicos, el accidente costó más de $1.000 millones en limpieza, el cierre del reactor y compensaciones indirectas, además de que paralizó la expansión nuclear en Estados Unidos durante décadas. Hoy en día, la Unidad 2 de Three Mile Island permanece cerrada de forma permanente. El reactor está en proceso de desmantelamiento, lo cual podría tardar hasta principios del año 2070. La Unidad 1, que no fue afectada, continuó operando hasta septiembre del 2019, cuando fue cerrada por razones económicas. La planta ha quedado como símbolo de advertencia sobre los riesgos tecnológicos y es objeto de análisis en escuelas, universidades y centros de investigación nuclear en todo el mundo. El accidente de Three Mile Island no causó una catástrofe humanitaria ni ecológica.
pero sí reveló las debilidades de la tecnología nuclear de la época: fallos humanos, deficiencias de diseño y una cultura de seguridad insuficiente. Gracias a este evento, se implementaron mejoras significativas en la operación de plantas nucleares en todo el mundo, incluyendo simuladores de enfriamiento, rediseño de paneles de control y protocolos de emergencia. Aunque el miedo a la energía nuclear creció, también lo hizo el compromiso con la seguridad. Three Mile Island se convirtió en una elección difícil, pero fundamental para la ingeniería moderna y la gestión de riesgos tecnológicos.